Bien, pues vamos a continuar con la última intervención de la sesión de esta mañana, la intervención que estará protagonizada por don Alberto Franceschi, al cual creo que ya todos conocemos. No obstante, y a petición de don Antonio, me ha pedido que haga una pequeña presentación, la cual admito con mucho gusto. Alberto Franceschi, que es venezolano, como ya sabemos, político, que fue diputado de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que actualmente reside exiliado en Miami, en los Estados Unidos. Alberto Franceschi fue uno de los 3 diputados que en el año 1999 se negó o votó en contra a la Constitución chavista. Desde aquel momento ha combatido el estado de partidos venezolano y, por supuesto, el chavismo en una actividad que ya conocemos bien. Después de conocer a la figura de Antonio García Trevijano y conocer su pensamiento y su obra, se hizo repúblico. Y Alberto Franceschi defiende las ideas la idea de la libertad política colectiva para Venezuela. Esto es, defiende para Venezuela lo mismo que el MCRC defiende para España. Es el político civil venezolano posiblemente con más posibilidades de poder devenir el próximo presidente de Venezuela. Y por último, porque aquí quien tiene que tomar la palabra no soy yo, pero me ha pedido don Antonio que te diga, Alberto, que estás invitado personalmente por don Antonio y que su idea es que te sientas mejor aquí que en Venezuela y que en tu casa. Así que un aplauso. Gracias, Alberto. Bien, muy buenos días a todos. Esa parte de que pudiera ser el presidente me gustó mucho, pero no creo que sea viable. Imagínense ustedes, tengo un 1% de probabilidades. Me imagino que eso funciona en política, tener un 1%. Pero es que en realidad lo que yo me temo es que esto no tenga una solución fácil en Venezuela. Digo solución de superación del estado de partidos actual, que en su fase de búsqueda incesante del partido único de vocación totalitaria lo tenemos desde 1999, cuando terminó 40 años del viejo estado de partidos fundado en 1958. A mí me toca la difícil tarea de, después de tan doctas y hermosas intervenciones anteriores, un poco bajar a tierra, pero casi como de cipotazo, como se diría en buen venezolano, de repente. Y es que, bien, para mí las propuestas del MCRC y las ideas de don Antonio se han convertido en la guía lógica y necesaria de los que queremos. No sabíamos bien hacia dónde queríamos marchar. Les confieso, para mayor honestidad intelectual, que llegué a pensar que no teníamos una solución distinta a la del pinochetismo hace 3 o 4 años atrás. Pero cuando he conocido la teoría pura de la República y cuando he conocido el ideario fundamental a través de lo poco que he podido conocer en este último año de las posiciones de don Antonio, bien, me ha asaltado no solo la duda, sino la convicción ahora de que es posible aún que un régimen como el venezolano termine alumbrando una revolución política lógica y necesaria que seguramente nos permita, abrazados a la tesis de la libertad colectiva, proponerle a Venezuela la experiencia de construir un régimen basado precisamente en las libertades, que también la aprendí con don Antonio, no puede concebirse sin la verdad por delante. Verdad es igual a libertad, y la libertad nos debería llevar por vía de la libertad colectiva a un régimen político que, basado en las mónadas, basado en la separación radical de poderes, que no son ideas nuevas y que don Antonio tomó ya de grandes del pensamiento universal, donde podíamos incluir también a nuestro Francisco de Miranda, que también al lado de Montesquieu proponía las fórmulas más o menos inacabadas todavía, pero bastante certeras de la separación de poderes.
bien, nos permiten entonces imaginar que Venezuela tiene aún chance de tener un futuro democrático, profundamente democrático, si logramos abrazar las tesis como país, como nación, de hacernos de la separación radical de poderes, donde la nación venezolana legisle y edifiquemos un Estado que no sea su cárcel, sino una expresión donde se concrete esa nación para edificar un poder ejecutivo y también un poder judicial independiente. Ese sueño, que me imagino sería el de los primeros libertadores nuestros, nunca se vio en América Latina. ¿Puede ser viable ahora? Si algún país puede hacerlo viable precisamente es Venezuela, porque tenemos 58 años de estado de partidos. A veces se olvida que Venezuela tuvo 8 presidencias con alternabilidad estricta entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Más bien, en orden invertido. La socialdemocracia, verdadero pilar de esa democracia llamada representativa, y el Partido Social Cristiano. Los socialcristianos, y este parece ser, no sé, un preanuncio de lo que sería la política de don Francisco, el Papa, fue tan conciliador con Chávez que no solo a este felón lo liberó de la cárcel, sino que borró la causa misma que lo tenía en prisión. La felonía no fue penada, no existió el delito de rebelión que costó un centenar de muertos en 2 oportunidades en 1992, y no solo eso, sino que nuestra élite le abrió todo lo ancho que pudo las puertas al acceso al poder. Porque el problema no es que el consenso nos haya traído hasta aquí, sino la perversión misma del consenso que llevó a extremos tales como vendérsele al mejor postor. Nuestra burguesía, incapaz de concebir un verdadero estado de libertades, una verdadera nación de libertades, prefirió seguir con el enriquecimiento fácil de la economía rentista petrolera, pero con nombre y apellido los destinos de los dineros mal habidos por la corrupción absolutamente descarada en el manejo de los asuntos públicos. Y entonces los amigos de Zapatero allí están, desde hace 18 años, cohabitando, coexistiendo, alcahueteando, cabroneando la dictadura del madurismo, la dictadura de Chávez que se hizo ahora, la dictadura de su muchacho de mandados, del señor Maduro. Pero que es más grave aún, no era una dictadura vernácula como las que tuvimos por muchas veces en el siglo XIX y la mitad del siglo XX. No, esta es una dictadura delegada del Estado totalitario cubano. Es la perversión completa del sistema político, de las libertades retaseadas de la democracia representativa anterior, del Estado de partido, porque se las ingeniaron para que de la democracia, comillas, del Estado de partido con pluralidad de candidaturas y eventual sucesión normal de alternancia en el poder de los distintos partidos, en particular estos dos, la democracia cristiana y la socialdemocracia, se pasó a entregarle al poder a un felón militar para que construyera un Estado de partido único. Y fueron poco a poco cediendo en aras del consenso, siempre cediendo ante las tropelías del Estado de partido único que representaba Chávez y Maduro, hasta tenernos hoy al borde de, yo no diría la guerra civil, es algo peor que la guerra civil, que donde hay por lo menos 2 bandos, Dios mío, que uno gana o pierda. No, es peor todavía, es la barbarie, es la barbarie. Venezuela, mis amigos, puede encontrarse al final de un camino donde todavía es posible reconstruir todo, pero donde todavía también es posible perder absolutamente todo. Porque los hegemones que una vez elegisteis, las democracias del mundo, los consensos mundiales y ahora también hasta el papado que se ha sumado a refrendar, digamos, las políticas de consenso de las élites venezolanas,
donde crecieron las fortunas hasta niveles insospechables, solo que a nombre del chantaje de no abandonar el terreno de la democracia, del Estado de partidos. Y nos trajeron hasta aquí, con la plena hegemonía del chavismo, habiendo dejado en ruinas toda la economía, no por el estatismo cubano típico, producto de una revolución maltrecha y todo lo que se quiera, pero una revolución del estatismo socialista cubano. Esto tiene de los cubanos los nombres y sobre todo la perversión de una clase dominante que se constituyó en propietaria de los bienes incalculables de la nación venezolana, donde sencillamente ellos se convirtieron en clase depredadora directa, pero no como el burócrata cubano, que disimula lo que rapiña por allí de unos dólares en algunas funciones de embajador o de, asistente del ministro de Relaciones Exteriores o de alguna institución de comercio exterior cubano. No, aquí es una clase propietaria que se roba todo el presupuesto nacional, en por lo menos la mitad, sino de 2/3, se lo transforma en dólares y lo exportan como fortunas personales. Ustedes creerán que yo estoy mintiendo o exagerando, pero hay plutócratas chavistas con fortuna de 10, 15 y 20 mil millones de dólares en la banca mundial. ¿Qué puede quedar de un país administrado por semejantes socialistas? Bien, es lo que sería España con el Coletas de presidente. Entonces, no hay ningún, o lo que sería México con López Obrador. No hay ninguna duda ya de que esta expresión, sí, bastarda, pero expresión al fin de la élite venezolana, que rodeó a los hegemones militaristas chavistas y les permitió codearse con la élite mundial, les permitió codearse con los gobiernos latinoamericanos, chequera mediante de Chávez firmando créditos, por supuesto, regalados. Nadie tiene que pagar petróleo, por favor, eso es un regalo del comandante. Y así todo, entonces, nos llevó de producir 4 millones de barriles diarios de petróleo a producir apenas 1.900.000, de tener la cuarta o quinta compañía petrolera del mundo a ser, no sé si la 30ª. Es una compañía en ruinas, donde las refinerías estallaron, los oleoductos se derraman miles y miles de barriles a cualquier punto del país, donde se importa gasolina y algunos crudos livianos para permitir su fabricación en Venezuela. Es una economía rara la de Venezuela. El chavismo acabó con el Estado petrolero anterior, acabó con las grandes propiedades de Estado. Una sola cifra. Teníamos una poderosa siderurgia, poderosa, mediana, 4 millones de toneladas. Fabricaban esas 4 millones de toneladas de acero 4.000 obreros. En la misma siderúrgica hay ahora 18.000 obreros y producen 200.000 toneladas de acero. Esa es la economía, la empresa estatal en manos del chavismo. Controlaron todo lo que pudieron, arruinaron a todo el que pudieron, expropiaron y sobre todo impusieron una política de control de precios tales que significaba, con la filosofía que les caracteriza, que debían entonces producir a pérdida en función del pueblo, siempre el pueblo como excusa, pero donde lo que apenas se ocultaba era el hegemón puro y simple, el déspota puro y simple. Ahora bien, ese sueño convertido, el sueño del chavismo, sueño de excluidos, de la mitad de la población excluida por los gobiernos de la democracia de partidos, fue entonces a parar en tributo a Chávez, el hegemón caudillo, y con una renta petrolera impresionante del petróleo a $100 o más el barril. Repartió dinero hasta que se cansó. Afuera a sus amigos, a los vagos de los partidos que le eran afines y ensalzaban su nombre,
al Estado cubano, que lo capturó como su mecenas, produciéndose esta paradoja absolutamente inexplicable de una sociedad que... Esto es inoportuno. Una sociedad que financia a quien lo saquea. Es una cosa rara. Una clase política cliente de unos hegemones externos a los que hay que pagarles para que nos exploten más. Es raro, por lo menos, que Venezuela tenga que pagar el presupuesto cubano de hace 15 años. Y cosa peor todavía, que su población no se sienta comprometida en ese acto, sino como sujeto pasivo de la propaganda gubernamental que sencillamente detrás de la bandera cubana que de golpe ondea hasta en cuarteles de Venezuela, en nombre de la hermandad revolucionaria, nos hagan, bueno, los mecenas de 500 000 de vagos del Partido Comunista Cubano. Esa pesadilla tenía que terminar y ha empezado a terminar. Pero ¿por qué no había terminado antes? Porque el consenso obligaba. Los partidos de aquella vieja democracia que siguieron en esta nueva democracia han explicado durante 17 años, incluyendo una etapa de rebelión allí que hubo del movimiento estudiantil en el año 2014, explicaban una y otra vez que la revolución, el cambio drástico no era aceptable, que tenía que haber un cambio, pero pacífico, sería lo de menos, ojalá lo fuera, tenía que ser constitucional, institucional y electoral. Y ese rezago del consenso desde hace 18 años ha llevado a Venezuela a convertirla en un país destruido. Y los corresponsables y alcahuetes de ese sistema de gobierno son los ensalzados por los estados de partido europeos, por la Comunidad Europea, por el propio gobierno español, por la oposición española que tiene allí un delegado en el señor Zapatero, que es un agente pagado por Maduro para embaucar a la población venezolana y a su élite política como el intermediario necesario, el cómplice necesario para buscarle salidas al sistema de partido, al de estado de partido, ganando siempre el chavismo al final de cualquier operación. Y bien, aunque no me crean, vean los próximos días la lucha política en Venezuela para que vean a Zapatero tratando de abrirle paso a la tesis del consenso. Y ha ganado adeptos. Porque nuestra clase media, que tiene horror de la violencia, como es lógico, que añora su etapa de florecimiento democrático, porque toda ella fue surgiendo en las entrañas del Estado petrolero rentista que repartió hasta fortunas, o por lo menos un alto estándar de vida y de nivel profesional para centenares y centenares de miles, esa misma clase media no se imagina vivir sin algún tipo de consenso en su clase política y sobre todo sin divisas que puedan ser otorgadas oportunamente por la mano pródiga del gobierno, que es el que decide quién puede viajar y quién no, quién tiene dólares y quién no, quién puede mandar sus ahorros al exterior, sobre todo cuando la moneda, el chavismo, le ha metido una inflación que tampoco cabe en la cabeza de mucha gente de 165.000% en estos 17 años. Una inflación galopante, una hiperinflación de hecho, que arruinó y pulverizó los salarios, donde el salario mínimo de hace un año, que permitía medio comer, se necesitan 20 de esos salarios mínimos para poder ir al mercado. Pero si vas al mercado tampoco conseguirás nada, porque la escasez es brutal, porque lo que se terminó con el chavismo, la industria, la agricultura, la ganadería, la artesanía, la pesca, todo. Solo quedó el comercio de importación de materias primas y de artículos finales, de insumos, etcétera, y de mercancías, de comestibles incluso, en particular, donde el 60% de la dieta es importada. Y bien,
Eso era el patrimonio de la casta de ladrones del chavismo, sobre todo en uniformes, a los que se les reservó el monopolio del comercio exterior. Eso no es socialismo. En Venezuela lo que hay es una sociedad de ampones, rojos, pero ampones. Lo que lo distingue no es ser socialista, lo que lo distingue es ser, antes, con la idea del socialismo, ampones reales, visibles, tangibles y con fortunas contabilizadas, con fisuras muy mínimas. Ahí los hay todavía, hay algunas de esas fisuras, pero son, digamos, de la basurita, de la periferia del partido. Los calman rápidamente metiéndole en el hocico algún gran paquete de dólares y entonces se calman. Es una clase política absolutamente comprada y venal, toda, con rarísimas excepciones. Y ahora nos vienen entonces que la insurrección civil que está en curso, con por lo menos 1000 focos de disturbio por semana en todo el país, con corte de rutas, corte de calles, trancazo como los llaman los venezolanos, y con una huelga general de hecho, que por supuesto ha terminado de reventar los pocos circuitos comerciales que quedaban, originando toda clase de calamidades, producen en Venezuela en los últimos 3 meses, según cifras de amigos policías, más de 120 muertos, 95 según la oposición, pero hay algo peor que esos homicidios del gobierno mediante sus guardias nazis. Es el genocidio, de hecho, de decenas de miles de venezolanos que mueren en los hospitales porque no hay medicamentos. Hipertensos que se quedan en cualquier crisis de tensión arterial, sidosos que no tienen los remedios y, lo más común, cancerosos que ya no tienen los tratamientos. Y aquello es un flagelo impresionante. Es un país entonces que para defender los ideales de la revolución, para defender la gloriosa revolución castrista, ni siquiera la nuestra sino la ajena, debe entonces pagar en una cuota de vidas impresionantes el soportar a estos manganzones gobernantes. Ahora, por fin, les ha llegado la hora, pero ellos no van a entregar, ellos se defienden. ¿Con quiénes cuentan para mantenerse? Con los socios del Estado de partidos, que le explican al mundo entero y en los foros internacionales que la salida tiene que ser constitucional, pacífica y electoral. Y así estamos, esperando entonces que el gobierno acceda a darle las elecciones a quienes seguramente ganarían, pero que si gana no vale, como ocurrió con la Asamblea Nacional, donde a pesar de las trampas, porque se edificó mientras tanto un sistema electoral de impepinable, de inobjetables triunfos permanentes del gobierno, siempre debe ganar el gobierno, y la oposición lo aceptaba, mediante compra de los candidatos presidenciales, por supuesto, de la oposición, que tienen la vergüenza, son tan caraduras que siguen postulándose como candidatos probables. Se chorrean, ganan y se chorrean y desertan la lucha para echar abajo el régimen. El pueblo vota por ellos y ellos dicen que van a defender, dicen que van a cobrar y no cobran. Dicen que van a defender el triunfo y a los 4 o 5 días, cuando hay una ola de violencia que defiende el triunfo que el gobierno desconoce, entonces inventan que aborrecen la violencia. Bueno, muy bien que la aborrezcan, pero mientras tanto has producido una 10, 100 veces mayor, que es el resultado de tu traición. Amigos, nuestra tragedia no es solo el chavismo, es el consenso. Nuestra tragedia es el estado de partidos que nos ha tocado en desgracia vivir durante 60 años. Y por fin ahora podemos organizar nuestras ideas para hacer viable quizás, ojalá, que los venezolanos tengamos por delante, no la hipótesis, la certeza quizás, ojalá, de que si el país entiende que podemos salir en democracia o para la democracia de esta crisis,
solamente a partir de un cuerpo de ideas como la de los repúblicos españoles nos han enseñado, y don Antonio en particular, pudiéramos entonces sortear que este final abrupto de este régimen de opresores desvergonzados de Venezuela, con sus socios del estado de partidos que siguen siendo, aunque sean recogiditos, como decimos nosotros, aunque sean gorrones del sistema chavista de gobiernos, aunque sean los criados del gobierno, algún día puedan, ojalá, romperse con ello, que es lo que está en curso actualmente, porque en la insurrección callejera ya no se escuchan a los consejeros de calmarse y de que las vías son institucionales y constitucionales. Ahora bien, ¿por qué estoy yo aquí? Yo sigo sin saber exactamente qué tipo de intervención habría que hacer, pero me imagino que puede ser útil que sepáis, para decirlo en castizo, que eso de la libertad colectiva puede encarnarse en pueblos enteros, en naciones enteras como Venezuela. Si hemos tenido la suerte y al mismo tiempo la desgracia de haber padecido por décadas el estado de partido y verlo degenerar, como se vio degenerar en Venezuela, al punto de que nosotros anunciamos 10, 15, 20 años antes lo que sufriría España con Podemos en la presidencia. Aunque, por supuesto, sería radicalmente distinto, porque ojalá los españoles tengan la entereza para evitar que le lleven su nación hacia esos derroteros. Pero qué curioso, los separatistas son chavistas, Podemos es chavista. Todo, perdónenme la expresión, toda la mugre política española, los que casi acaban con España también, y muy recientemente, quieren rematar Venezuela al lado de Maduro. Y sienten vergüenza cuando se les enrostra que ellos son asalariados y enriquecidos por dineros de la corrupción de Venezuela. Por algo se juntan. Pero hay otros también. Los de los gobiernos decentes de Europa, que ahora es que vienen a reaccionar contra Maduro. O el gobierno norteamericano, que felizmente solo ahora con Trump pareciera corregir lo que son 17 años de cabronería del gobierno norteamericano con el chavismo. Porque es que estamos en la posguerra todavía, cuando los estados de partido eran patrocinados aquí por Eisenhower o por los sucesores de Eisenhower en los años 70, para, con un rey franquista, imaginar una España democrática, pero que en Venezuela significó, desde el año 58, pasado el macartismo y toda la etapa de la última oleada de dictadura que hubo en Venezuela, nos prohijó entonces una Venezuela anticastrista, con derrota militar de la guerrilla castrista que nos invadió el país y no pudo en aquella oportunidad, con alzamientos militares muy cruentos en Puerto Cabello, en Barcelona, en Carúpano, no pudo doblegar la voluntad de los partidos llamados democráticos, pero que un poco tarde se dieron cuenta que esas mismas guerrillas habían sembrado la semilla de la sedición interna en las Fuerzas Armadas, y cuando las vieron corromperse lentamente bajo la democracia de partido, fructificó bajo forma de rebelión nacional de honorables oficiales detrás de Chávez. Lo que estaba sembrado era la sedición para el aprovechamiento de una casta militar hipercorrupta, que terminó siendo lo que es esa clase militar chavista: sátrapas, pura y simple. Y bien, ¿a dónde va Venezuela? Podría uno preguntarse no sin dramatismo, ¿qué es lo que puede pasar en ese pobre país nuestro? Donde el común de la gente dice éramos felices y no lo sabían. Bueno, sobre todo si eras de clase media,
en aquella Venezuela de las oportunidades para irse a Miami y tener con una moneda fuerte la capacidad de gastar lo que quisiera. Los venezolanos lo hemos conocido por el "está barato, dame dos", en Florida. El peregrinaje a Disney, como no imaginarlo. El obrero con sus prestaciones sociales dobles o triples, llevar a la familia y al niño al soñado abrazo del ratón Mickey. Bien, eso terminó hace tiempo. Pero esa Venezuela de esa clase media no se dio cuenta que había surgido en las desigualdades y en iniquidades sociales profundas, en esa especie de basurero social que fue creando el Estado de partidos, y bien engendró el chavismo como fenómeno también sociológico, y que empalmó entonces una especie de ideología de pacotilla, patriotera, absolutamente ganada a la vindicación, a la venganza social, y que, bueno, fructificó en una clase lumpen y de exguerrilleros también derrotados, en segmentos muy incultos del país, pero siempre prestos a abrazar la ideología fácil del irredentismo y sencillamente, por supuesto, el indigenismo no podía faltar, y entonces la culpa la tiene España. Dios mío, 2 siglos después siguen echándole la culpa a España de lo que no fuimos capaces nosotros de remendar o de mejorar durante 2 siglos. Y bien, aquí estamos entonces 2 siglos después, pero hispánicos todavía, con envidia de países como Colombia, donde la clase, la élite política colombiana es una clase culta, la nuestra con exquisitos representantes en su pasado, sin embargo en el común de ellas son sencillamente remedos de la cultura hispánica, sobre todo aprendices de lo más desacreditado de las teorías del consenso. Y henos aquí entonces que logré explicarme por qué yo hablaba aquí, y es que antes del consenso de generar el idioma, también degenera las élites. Y las élites nuestras fueron alcahuetas de la destrucción de toda su nación. Y alguien como yo, que fue electo a título personal, como otros 3 o 4 diputados, a la constituyente que montó Chávez, y que habiendo votado en contra de esa constitución y negarme a firmarla, y habiendo propuesto todos estos 18 años de quemarla en público, nunca logré convencer ni siquiera un pequeño sector de los políticos convencionales dispuestos al consenso, que es esa su constitución, la de Chávez y la de ellos. Y bien, algo parecido tenemos entonces con los españoles, que son víctimas de su propia constitución del posfranquismo. Ese estado de partidos que nos ha arruinado nos llevó a padecer ya la gangrena del estado de partidos bajo el chavismo madurismo. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, porque desde el primer día del chavismo y de esa constitución yo estuve en contra, y me dejaron solo al lado de otros, pero que son anónimos muchos de ellos, o están muertos, y seguimos 18 años. Y nos tocó exilarnos porque teníamos amenaza de muerte, porque no podíamos seguir allí sin que nos cayera la tentación de o ser héroes, como los que se entregan creyendo que hay justicia, el sistema de justicia, o los que no tenemos un pelo de tonto y no le pagaremos cárcel al chavismo. Nos negamos a pagarle cárcel a estos manganzones allí, estos burócratas de oficio pagados por Castro, mejor dicho, a los que pagan a Castro para que los hiciera ellos los eternos tiranos de Venezuela. Y entonces nos fuimos oportunamente, porque rápidamente me montaron un juicio
y me condena un tribunal en ausencia, un tribunal que me condena por terrorismo y tentación de magnicidio. Vaya usted a saber qué significa eso. En todo caso, yo vuelvo a mi país cuando sea necesario. Felizmente estamos en la época de las redes. Muchos me leen, muchos me escuchan, sobre todo. Me escuchan en los cuarteles, me escuchan en las policías, en los ex policías que estuvieron en el otro sistema, pero que todavía están allí, pues, en los alrededores de esa especie de voluntad indoblegable de un segmento muy fuerte de venezolanos que, aunque tengan ideas confusas sobre qué buscar como ideal de país y de ideal de nación y de Estado, encuentran en nuestra voz no solo un refugio, sino la expresión viva de una voluntad de vencer esta tiranía y de eventualmente correr las consecuencias, cueste lo que cueste. En todo caso, estamos entonces al final de esta larga travesía de 18 años, porque lo que no teníamos ya existe, la rebelión nacional contra el chavismo. Los barrios populares que votaban por Chávez y votaron por los chavistas ya quieren guindarlo de los postes del alumbrado. ¿Y qué es lo que me preocupa? Más todavía que la propia hegemonía del chavismo y que la capitulación de la oposición blandengue esta de convenientes consensuados con el régimen, es que en la inviabilidad de sacar adelante un plan de expulsión de la dictadura, el país se nos vaya por la tronera de la barbarie. Amigos, aunque cueste admitirlo, en Venezuela se le echa gasolina y se le mete un fósforo a algún chavista que se consigan importunando a los manifestantes y que lo identifican como un perteneciente a las bandas chavistas. Empezaron muchos ajusticiamientos de chavistas. De eso no habla el régimen, no habla la prensa y está censurado. Pero quienes conocemos de cerca la realidad de la lucha cruenta en las calles, sabemos que esa lucha ya empezó y que se cuentan por decenas y decenas los fanáticos chavistas ajusticiados también por la ira popular. Bien, amigos, perdonen lo tan aterrizado del tema. Yo hubiera preferido, quizás, si hubiera tenido mejor formación en mi vida, poder hablarles de las enormes bondades que he conseguido en la teoría pura de la República. Hubiera querido referirme a lo que con dificultad he logrado entender de lo fundamental de las tesis de don Antonio, pero sinceramente creo que el mejor mensaje que yo pueda darles a ustedes es que yo soy repúblico como ustedes y quiero para mi país las ideas de los repúblicos en el poder. Muchas gracias. De responder alguna pregunta. Hola, buenas. ¿Me oyes? Sí. Sí, Abelino Ramos desde Extremadura. Nos hemos conocido antes ahí a la entrada. ¿Es la resistencia el único hilo posible? Estoy hablando de la resistencia callejera. Yo creo que no es suficiente, pero es lo indispensable para plantear los temas del poder en su verdadera dimensión. La salida es armada, yo lo lamento. Quisiéramos la mejor y más bucólica de las salidas pacíficas, pero los chavistas plantearon los dilemas en términos armados. Ellos edificaron, mediante la corrupción masiva de las Fuerzas Armadas, un Estado policial.
Y para vencerlo, ni siquiera la insurrección es suficiente. Se necesita la fractura de esa fuerza militar. Y es por la que yo he abogado. Y es que es lo que me da cierta audiencia en las Fuerzas Armadas. Porque hay mucho soldado y oficial que, por supuesto, quiere resistir y quiere sacar el régimen. Pero saben que el pequeño detalle es que arriesgan la vida si lo hacen. ¿Por qué tardan? Bueno, porque no han podido, sencillamente. Y el reclamo que me hacen siempre los que saben que postulo la necesaria irrupción militar y la fractura militar, ¿dónde están tus militares? Mira, no he logrado convencerlo de que se suiciden, porque ese es el tema. Puede ser suicidio el intentarlo antes de tiempo. Y ellos siempre me han explicado, estoy hablando de generales, de coroneles, estoy hablando de gente que arriesgó la vida y que ha sido torturada y que ha sido condenada a prisión por décadas. Tienen 7, 8, 10 años en prisión. Y bien, una y otra vez me dicen, estamos preparando. Pero les va a pasar el tiempo, les explico siempre. ¿Y qué quieres que hagamos? No podemos hacerlo así porque nos derrotan. Porque detrás de cada 20 o 30 soldados o oficiales hay un cubano allí, un espía de Fidel Castro, de Raúl Castro, en los cuarteles. Y el que dirige ese cuartel es un narcosol, se llama. Narcosol es porque tienen 3 soles, o sea, generales de la República. Es que mira, corromper un ejército, mis amigos, es algo serio para una nación. La garantía última de la preservación de los derechos ciudadanos en manos de ampones. Bueno, ya, solamente eso es visible en, no sé, en regímenes tiránicos. Bueno, eso existe en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por fin, en la rebelión ya empezó el descontento y los alineamientos militares. Y siempre me dicen, ya está listo, puede ser. Yo no sé si mientras le estoy hablando ya empezó. No sé si falta 1 año o 6 meses. Porque es una mezcla muy original de condiciones, como dijeran los marxistas, de condiciones objetivas y de condiciones subjetivas. Bien, las condiciones objetivas están pudriéndose. La subjetividad de tener justo las posiciones claves en los cuarteles, etcétera, y el oficial adecuado. Pero ¿cómo empieza una ruptura militar? Comienza cuando un coronel que esté ganado a las tesis nuestras de la rebelión y de la ruptura militar, cuando ese coronel va a la oficina del general en cuestión allí, que dirige aquel cuartel, buenos días, mi general, saca la 45 y le mete un pepazo en la 100. Ahí empieza. Ahora, ese gesto, ¿cuántos hay dispuestos a hacerlo? ¿Cuándo empiece una revolución de claveles, como la de Portugal, que sería lo ideal? O sea, la parálisis de la Fuerza Armada con la boca de los fusiles, con una flor de los manifestantes. Eso puede empezar cualquier mes de esto. Pero ¿y si lo que comienza es que un cuartel se subleva y vienen otros y los masacran? ¿O si se subleva uno y siguen otros, pero la gente rodea esos cuarteles y los defiende? Son escenarios distintos y podemos ir también a la guerra civil. Pero no sería una guerra civil como esa palabrota que significa guerra civil para los españoles. No, eso sería ya una guerra de 4 o 5 días, porque uno conoce también la venalidad del grueso de muchos de esos oficiales. Una guerra civil en la época del celular, mi amigo, eso tarda quizás a veces horas o minutos. Eso de voltear cuarteles. ¿Cómo está la cosa por allá, Mariño? ¿Cómo sigue la cosa? Aquí está mal, el gobierno está mal, chico. Esto está caído. Y usted allá, bueno, aquí estamos resistiendo, pero mira, ¿de verdad está caído? Bueno, porque aquí no se sabe todavía. No, chico, dile que eso no va más, que esa gente hay que sacarla. Ahí terminó. Eso se corre en minutos. Si el gobierno pierde la mayoría en los cuarteles, eso se sabe en horas.
Yo no veo una moral combatiente por la revolución. No, son bandidos, son malandros. Los que sí pueden pelear son los que saben que se pudrirán en la cárcel, o son fusilables, o son ajusticiables por las turbas. Eso sí, van a pelear quizás, como pelean los malandros, atrincherados en su barrio, digamos, defendiéndose hasta la última bala contra el cuerpo, ¿cómo se llama? La comisión policial que vino a buscarlo. Pero ya son reacciones de rata acorralada. Pero el grueso de esas Fuerzas Armadas, me temo que es cuestión de pocos días que pase de un bando a otro a velocidad del rayo. No sé si le respondí a mí. ¿Más preguntas? ¿Listo? Ah, qué bueno, amigo, por fin. Pero no, si hay una... Si lo hacemos una a una es más fácil, porque no me olvido. Buenos días. Diga. ¿Qué le diría a los todavía engañados votantes de Podemos en España? ¿Qué le diría usted, venezolano, sobre Podemos respecto a Venezuela? Por lo menos que todo lo que dicen de Venezuela es mentira. Que los han engañado, que los han estafado. Que sus líderes son ladrones de oficio. Que les han estafado porque son asalariados de un gobierno de opresores. Que allá no hay ni socialismo, ni libertades, ni nada. Y que el reparto de platita que hizo Chávez por la vía de subsidiar al consumo terminó. Que el chavismo ahora es hambre pareja para sus antiguos electores, de manera que están sosteniendo solo sus propios intereses, de no verse en estricta contradicción con lo que ellos fueron allá a apoyar, y ya terminó, si es que hubo algo. Porque lo único estrictamente cierto es que en la época en que Monedero fue a aconsejar el Bolívar fuerte, ese Bolívar fuerte vale 100.000 veces menos de la cifra aconsejada por Monedero. Entonces, ¿qué le puedo yo decir? Ahora, a ustedes corresponde examinar por qué ese fenómeno allí. Yo me quedo con todas las explicaciones que ha dado don Antonio sobre este sujeto, de que el fenómeno de Podemos, para los más recalcitrantes había que nutrir un poco más la argumentación, explicarle, pero no te das cuenta que es algo inflado por el propio poder, por el propio Estado. No te das cuenta que te están poniendo en plan de un supuesto relevo de la clase política, siendo que eres parte de la misma clase política que dices condenar. Bien. ¿Alguno otro? Don Alberto. Ajá. Aquí. Ya. Mi nombre es Paco Corraliza. Ajá. Quiero decirle que me une con usted una afinidad intelectual y humana, porque mis abuelos eran emigrantes en Cuba. Mi madre nació allí y tuvieron que exiliarse tras la victoria de Castro. Lo que le quiero transmitir una información y hacer una pregunta. La información es que hay un intelectual, un pseudo filósofo americano que se llama John Rawls. Esta persona escribió en 1971 Teoría de la Justicia. En ese libro están ya esbozados tanto el sistema de transferencias de las que habla ahora el PSOE, como lo que él llamaba mínimo social, que es equivalente a la renta básica de Podemos. Este intelectual ha sido recibido en varias ocasiones por Bill Clinton en la Casa Blanca y recibió al final de su vida un par de premios importantes de manos de Bill Clinton también. En su última etapa productora de psicoideología socialdemócrata, aunque él le llama liberalismo político a ese libro, esta persona propugnaba abiertamente lo que ha venido a llamar
el consenso entrecruzado, que es mucho más amplio, no ya entre partidos, sino con instituciones sociales como pueda ser la Iglesia, universidades, etc. Entonces, la pregunta, una vez que le digo esto, para que usted lo sepa, la pregunta es hasta qué punto... Bueno, hay que recordar también el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos a apoyar a Hillary Clinton, si no recuerdo mal, al final de la campaña. Entonces, ¿qué papel juega Estados Unidos, los dólares americanos, como jugó en la transición española y también indirecta o directamente la socialdemocracia alemana, que como usted sabe impera en Europa? Esa es mi pregunta, porque usted ha mencionado a Estados Unidos como, no sé si criticando la falta de desaprobación o el apoyo explícito a sistemas o regímenes políticos como el que, para su desgracia, tienen en Venezuela. Muchas gracias por su compañía. Mira, amigo, lo que pasa, con sinceridad le digo, cuando uno es huésped de un país, de su ciudadano, uno trata por todos los medios o sea, se inhibe de algunos temas. La clase política española tiene en su seno y en sus gobiernos gente que cobró comisiones escandalosas de negocios con Chávez. En los más altos niveles. Eso apesta de la clase política española. Son parte de nuestro problema, porque fueron cabrones ese gobierno de Chávez y de Maduro también. Y fue lo mismo para la Clinton. Desde Clinton, pero más extraño todavía, los Bush, pues son tejanos, chicos. Un tejano, por definición, es petrolero. Y bien, los grandes negocios que hicieron los tejanos de Bush con Venezuela. Entonces, para nosotros, Clinton, Bush, Obama, y ya iba la Clinton que nos había montado la negociación con Cuba, ya íbamos al muere completo si ganaba esta señora. Con Trump tenemos por lo menos una oportunidad de que en el establishment americano, que es, como sabéis, bien complejo, porque las líneas de gobierno de Estado son resultantes de no sé cuántos lobbies. Por ejemplo, el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, Tom Shannon, viene de la administración Obama. Fue antiguo embajador en Venezuela. Y Tom Shannon fue a ver 5 o 6 veces a Maduro. Y es un intermediario que ha buscado la manera... los yanquis también tienen sus profesionales de la diplomacia. Está asesorando al señor Tillerson, el nuevo secretario de Estado. Me imagino que le estará diciendo: mire, Tillerson, esos venezolanos no cumplen ninguna de las cosas que me habían prometido. Ese Maduro es un cara dura por esto y esto y esto y esto. De todas maneras, ¿quién es Tillerson? Era el gerente de la ExxonMobil, con intereses poderosos en Venezuela. Acaba de ganar, qué curioso, acaba de ganar un juicio contra unas compañías venezolanas, del Estado venezolano, en los arbitrajes esto. ¿Le deberemos al señor Tillerson los buenos y grandes negocios futuros que deberemos hacer con ellos, con las petroleras americanas? ¿O le deberemos la paciencia que han de tener con su ahora obligados a pagarle indemnizaciones por sus inversiones expropiadas en Venezuela? No sé qué resultará de esa combinación de lobbies, pero hasta ahora los sufrimos como socios del gobierno chavista. Veremos si ahora rompen. Y la Comunidad Europea, por favor, Francia y su tiers-monde, siempre con su tiers-monde. La hipocresía francesa es sin límite, mi amigo. Y fueron alcahuetes del chavismo. ¿Usted sabe quién fue asesor íntimo de Chávez? Ramonés. ¿Quién es Ramonés? Le Monde en español. Ramonés. A Ramonés lo conocí yo en la casa del editor del Nacional, era yo constituyente, y el director del Nacional, el periódico, la burguesía hecha periódica, como decía Trotsky de Le Monde, bien,
este señor me invita que este francés pues quería conocer un poco cómo veíamos los distintos sectores del gobierno. Me acuerdo clarito que le dije cosas que iban a pasar, que si tuviera algo de memoria, algo de vergüenza, dijera públicamente, que le advertí que todo lo que él después alcahueteó, yo le pronostiqué que nos iba a hundir el país, como nos hundió. El señor Ramonet no estaba allí de casualidad. Representa, como biógrafo de Castro también, y como gran figurita de los intereses de lo que representa Le Monde en Francia, el señor estaba allí a nombre de esa élite francesa, siempre a la caza de ver qué resquicio en las diplomacias de América Latina pueden colar los intereses franceses. Eso no es nuevo, eso tiene 2 siglos. De la Ilustración para acá, los franceses, siempre venidos a menos, han buscado la manera de socavar algo a favor del alicaído imperio francés. Pero entonces, Alemania financiado por 60, 80 años las organizaciones de la socialdemocracia y de la democracia cristiana. ¿Ustedes saben quién es el candidato de un eventual gobierno de transición civil-militar que andan por allí buscando, pero volcado, digamos, logrado tras un acuerdo con el chavismo? Un personaje que se hizo poner el nombre, el sobrenombre del Tigre. La verdad que es bastante poco fiero, más bien parece un gato casero. El tal Tigre, Eduardo Fernández, por 20 años ha sido el director del IFEDEC, el instituto financiado por la Fundación Konrad Adenauer, ¿sí? Y el Partido Social Cristiano Copey, del cual él fue candidato fracasado, porque lo terminó enterrando el fundador de la democracia cristiana, Caldera, que se opuso a él para ser él el candidato y para ser él finalmente el presidente, con el llamado chiripero, que eran los pequeños partidos de la izquierda irredenta, que llevan a Chávez al poder luego. O sea, el bloque político que llevó a Caldera al poder, ya sin Caldera, que nos legó ese quinquenio de desgracia, con la liberación de Chávez y el empuje enorme de Chávez hacia el gobierno, bien, esos famosos del chiripero son los grandes partidarios del frente político de Chávez. Y bien, ¿a qué viene esto? A que el señor El Tigre es entonces el candidato de los alemanes demócratas cristianos a un eventual gobierno de transición. ¿Y qué ha hecho el Tigre todos estos años? Alcahuetear a Chávez directamente. Mereció varias veces elogio del propio Chávez en sus interminables cadenas de televisión. De manera que el consenso europeo se mueve allá y de la mano de Alemania, por la vía del financiamiento de la socialdemocracia, pero eso es más bien una cuestión de españoles, eso es más bien una cuestión de Zapatero. Solo que antes éramos nosotros, los venezolanos, los que financiábamos la socialdemocracia española, y ahora es la socialdemocracia la que lleva algunas migajas a la socialdemocracia venezolana, pero lleva mucha ayuda política, la ayuda de que Zapatero logre y que la liberación de Leopoldo López y que el consenso necesario para edificar una ruta electoral, que es la que añora el chavismo, que por fin llegue al 2018, que según la Constitución que todos juran defender, es la que permitiría una sucesión normal del poder, donde los chavistas se la ingeniarán para, con sus métodos ¿cómo se llama?, de fraude electoral masivo, quedarse todavía en el poder, pero legalmente y con su Constitución en la mano. Hay un obstáculo para todo eso. El país dijo basta, y que se vaya el gobierno, que se vaya la dictadura ya, ahora, en un lenguaje tan virulento que hasta la propia oposición alcahuete debe exigir también que se vaya. Solo que le dicen a Maduro, bueno, no es tan así, puedes quedarte un poco más, porque en realidad pues queremos es una salida electoral, tiene que ser electoral la salida. Y entonces los que están ya convencidos de que aquello se derrumba, ya fabrican al famoso Tigre, a Eduardo Fernández, como la opción alemana en el asunto de la Unión Europea, porque ellos no son muy pro-yanqui, que digamos, pero cómo les encanta representar la Unión Europea. De manera que sí están jugando todos allá. Y el Zapatero, por las dudas, está con la socialdemocracia, con Leopoldo López. Leopoldo López es de la Internacional Socialista de Zapatero,
Están jugando en este bando de la oposición y en el bando de Maduro, que le paga una buena cantidad, porque Zapatero vive ahora de vender la sangre de nuestros muchachos. Bien, yo creo que terminamos, ¿no?